Buenas a todos, soy Antonio Avellán, estudiante de segundo del grado de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica de Valencia y vuelvo con un vídeo más. Después de tanto tiempo vuelvo con otro vídeo. En este caso vamos a ahondar sobre un tema que no he hablado en ningún otro vídeo. Voy a empezar lo que vendría a ser mi parte divulgativa del canal. En este apéndice, en esta parte, le he llamado curiosidades del electromagnetismo y vamos a ahondar sobre algunos de los fenómenos que puede ser que a ojos de algunos no tenga tanta trascendencia, pero luego cuando vayamos profundizando sobre ellos veremos cómo nos van a plantear muchas preguntas, una serie de dudas, pero también nos va a plantear ciertas respuestas a otras dudas que tenemos. Entonces vamos a ahondar en este campo tan precioso del electromagnetismo. Vamos a empezar por la aplicación más común del campo eléctrico en la rama de eléctrica, de ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica, que son los condensadores. Los condensadores. Como bien sabréis, o sea, tanto estudiantes de eléctrica, de electrónica, incluso de gente de bachillerato de la rama de ciencias, en la asignatura de física normalmente se imparte el cómo funcionan los condensadores. Bueno, para entender lo que es un condensador, primero hemos de tener en cuenta que hay un principio fundamental de los campos eléctricos, una de las leyes, una de las cuatro ecuaciones de Maxwell, en concreto la primera, que se llama la ley de Gauss para el campo eléctrico, que se formula de la siguiente manera. Esta ecuación lo que nos dice básicamente es cómo, perdón, que he puesto el diferencia que no era, lo que nos dice es cómo el campo eléctrico se propaga. En cierto punto nos dice, nos da esa información y de hecho hasta nos dice que las cargas eléctricas son las principales fuentes de campos eléctricos que se propagan, que divergen. ¿Por qué digo que divergen? Porque luego hay otra interpretación, o sea, otra representación, perdón, de esta ecuación que viene a ser la siguiente que voy a poner en pantalla aquí al lado, yuxtapuesta, que esta se toca más, esta ya se toca más a nivel de carrera, a nivel también más en el campo de la física. Esto de aquí que podemos ver, este triangulito invertido, es lo que se llama el operador Nabla, que viene a ser un conjunto de derivadas parciales con respecto a cada eje de un sistema tridimensional, ya que los campos eléctricos y magnéticos se propagan en las tres direcciones, en las tres dimensiones del espacio. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta para entender por qué tenemos este operador Nabla por aquí rondando. Porque de hecho no solo aparece en esta ecuación, aparece literalmente en las cuatro ecuaciones de Maxwell y Oliver Heaviside, que tampoco se menciona bastante al otro hombre, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Luego aquí tenemos, en vez de la carga eléctrica, la densidad eléctrica de carga, la misma constante. Son expresiones análogas, solo que una pues mostrada en la forma integral y otra en la forma diferencial. Entonces, volviendo al tema de los condensadores, disculpad este paréntesis tan largo. Volviendo al tema de los condensadores, esta expresión nos permitirá calcular el campo eléctrico generado por un plano cargado, por un plano infinito uniformemente cargado. Si este plano tiene una carga positiva, digamos que tiene una carga positiva, eso quiere decir que su campo eléctrico se va a propagar perpendicular a la sección del plano. Se va a propagar perpendicularmente. En verdad tendría que tener la misma longitud las flechas, solo que me han estado saliendo así a mano alzada. Pues no soy muy bueno, que digamos, pero es un esbozo para entender al fin y al cabo cómo se genera esta propagación. Si queremos estudiar la intensidad del campo eléctrico alrededor de este plano, necesitaremos aplicar esta ley. Para ello necesitaremos una superficie de referencia. Una superficie que yo, por ejemplo, consideraría bastante sencilla de estudiar sería un cilindro. Si cogemos un cilindro y cogemos una sección de todo ese plano y la encerramos en el cilindro, podemos calcular el flujo eléctrico.
Como este cilindro es una superficie cerrada, pues podemos aplicar ley de Gauss. Lo que nos va a decir es que al fin y al cabo este flujo eléctrico depende de la carga encerrada dentro del mismo, del cilindro. También podemos ver que como las flechas son perpendiculares al plano, no va a haber prácticamente flujo eléctrico en los contornos del cilindro en las zonas laterales. Sin embargo, en las caras va a haber el máximo de flujo. O lo que es lo mismo, el flujo total, vamos a ponerlo por aquí, el flujo eléctrico total, aunque bueno, podemos poner así de todas formas, es igual al doble del flujo por cada cara. Que el flujo de cada cara, al fin y al cabo, vendría a ser definido todo esto, vendría a ser definido por la expresión que habíamos dicho antes. Como es el flujo total en la superficie, tendríamos esto tal que así. Pues bien, esta cosita de aquí, este flujo, como vemos que son perpendiculares, el flujo eléctrico, hemos de recordar la definición del flujo eléctrico. El flujo eléctrico no es más que un producto escalar entre el vector de campo eléctrico y el vector superficie de la superficie que estamos estudiando, válgame la redundancia. En este caso, estos dos vectores son paralelos, por lo tanto, nos va a dar, en caso de ser paralelos, o sea, es una condición muy importante, en caso de ser paralelos, básicamente este producto escalar se reduce al producto de módulos. Esto lo podemos sustituir aquí, dándonos 2 por el campo eléctrico, por la superficie, la carga total encerrada en esa superficie partido epsilon sub 0. Despejando aquí obtenemos que el campo eléctrico de dicho plano es igual a la carga encerrada, la carga total encerrada, dividido 2 por la superficie por epsilon sub 0. Podemos establecer un nuevo parámetro, por así decirlo, que vendría a ser la densidad superficial de carga, que la representamos con sigma, sigma de superficie. S es una S, al fin y al cabo, es una letra griega que es equivalente a la S en el alfabeto latino. Este sigma es básicamente un diferencial de carga con respecto a un diferencial de superficie. Aplicando aquí la definición de sigma, podemos ver que el campo eléctrico nos quedaría de la siguiente manera. Con esto tenemos la expresión del campo eléctrico para solo un plano. Pero ¿qué sucede con el condensador? El condensador no es solo un plano uniformemente cargado, sino que son dos. Son dos planos cargados. Esta es la definición para un plano. Vamos a ver la definición para dos planos. Ya hemos partido de una base. Entonces ahora veamos qué pasa si tenemos dos planos. El plano rojo va a ser mi plano positivamente cargado. Y el plano azul será mi plano negativamente cargado. De esta manera. De tal forma que el campo eléctrico se propaga de la placa de la izquierda a la placa de la derecha, uniformemente. Ahora, ¿qué sucede? Si vemos la intensidad del campo eléctrico aquí dentro, vamos a hacer una estimación considerando cada placa por separado. Aquí tenemos una flecha. De hecho, vamos a hacerlo con solo una flecha. Aquí tenemos una flecha y aquí tenemos otra flecha de campo eléctrico aquí generada. Ahora, si vemos aquí en el campo eléctrico y luego también tendríamos otra flecha aquí inducida al otro lado. Ahora, si vemos en el campo eléctrico de la placa negativa lo que sucede, tendríamos
una flecha así, estas dos se cancelan, una flecha aquí, estas dos se suman y otra flecha aquí. Estas dos se cancelan. Por lo tanto, podemos ver, podemos intuir que en esta zona el campo eléctrico es cero. El campo eléctrico es cero. Se cancelan. Y aquí dentro el campo eléctrico es dos veces el que tenemos aquí por una placa. Aquí es el doble porque se superponen dos flechas. Se superpone una flecha por cada capa, por cada placa que tenemos uniformemente cargada. Por lo tanto, la expresión del campo eléctrico almacenado por un condensador nos queda de la siguiente manera. Ahora vamos a profundizar sobre esto de aquí, esto que estamos viendo. Vamos a profundizar para ver si podemos hallar alguna relación geométrica con esta intensidad del campo eléctrico, que es lo que le llamaremos la capacitancia o la capacidad del condensador. Para ello, sabemos la definición, tenemos que considerar la definición de la diferencia de potencial. Aquí el menos, y esto es básicamente de A a B, la integral del campo eléctrico por diferencial de longitud. Bien, como en este caso nuestro campo eléctrico es uniforme, esta integral de aquí, esta integral, nos va a dar básicamente un producto. Si por ejemplo vamos a decir, si E es uniforme, ¿vale? Si E es uniforme, lo que nos va a quedar es que la caída de tensión, o sea, el voltaje, de hecho vamos a hallar el valor absoluto en este caso, nos va a interesar solo saber la diferencia que hay, no nos interesa saber el signo, nos va a quedar que el voltaje entre bornes del condensador va a ser el campo eléctrico almacenado por la distancia que hay. Que esta distancia vendría a ser pues simplemente la distancia entre las placas del condensador. No tiene más misterio. Entonces sustituimos aquí la definición, aplicamos y nos queda esto de aquí. Nos queda sigma por la distancia partido epsilon sub 0. Bien, entonces podemos ver que este sigma, habíamos dicho que era una densidad superficial de carga, ¿verdad? Podemos escribirlo de nuevo en términos de carga y en términos de superficie, claro que sí. Se nos, mm, se nos amplía un poquito la fórmula, pero vendría a ser lo mismo. Ahora, vemos que hay dos cosas que dependen de lo que vendría a ser, que tiene relación, más que dependen, perdón, que me he hecho un lío, tienen relación con la manifestación del campo eléctrico. Aquí hay dos magnitudes que tienen relación con la manifestación del campo eléctrico, que son la diferencia de potencial y la carga almacenada. Entonces, si despejamos de esta fórmula, acabamos despejando, dejadme que la escriba primero por aquí para que esto no, para que se vea más claro. La vuelvo a escribir por aquí. Si despejamos de esta fórmula nuestra Q y nuestra delta V, lo que acabamos obteniendo es una relación de la siguiente manera. Q partido delta V, lo que es lo mismo la carga partido el voltaje del condensador, es igual a epsilon sub 0, que es nuestra constante de permeabilidad de campo eléctrico, partido la longitud.
Y esta cosa de aquí, como podemos ver, no depende de campos eléctricos. Esto de aquí es una constante que depende del material, del medio que hay dentro. Esto es pura geométrica, es puramente geométrico, es una sección, es una superficie y otra magnitud geométrica, en este caso longitudinal. Pues a todo esto de aquí le llamamos capacidad del condensador. Esto de aquí es la capacidad del condensador. Veamos más cosas del condensador. El condensador almacena campo eléctrico, como hemos dicho, en forma también de una caída de tensión. Lo que nosotros, los ingenieros eléctricos, medimos en la práctica es la caída de tensión entre los bornes del condensador. No vamos a profundizar sobre, o sea, digo a nivel práctico, esta es la base teórica. Nosotros en la vida real medimos voltajes entre bornes del condensador para ver a qué energía almacena. Que esa es otra. ¿Podemos calcular la energía que almacena el condensador? Claro que sí. Para ello, tenemos por aquí, pues tenemos una diferencia de potencial, tenemos capacidad. Vamos a reescribir esta fórmula que es crucial. Capacidad es igual a carga almacenada partido diferencia de potencial o voltaje. Bien, si nosotros hacemos un cierto reajuste, es decir, ponemos que carga es igual a capacidad por diferencia de potencial, podemos probar a sacar la energía almacenada, la expresión de la energía almacenada. ¿Cómo lo hacemos? En el caso del trabajo o la energía potencial de un campo eléctrico, sabemos que el trabajo realizado por un campo, ¿no? Desde un punto hasta otro, es igual, muy importante, esto es para campos conservativos. Básicamente es esta misma integral. Es literalmente esta misma integral. Solo que en vez de ser en términos de campos y de potenciales, es en términos de energías potenciales y de fuerzas. Básicamente tendríamos esto de aquí. Bien, pues podemos aplicar esta fórmula de alguna manera aquí. Para ello, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar a cada lado vamos a multiplicar por un elemento diferencial de voltaje. De tal forma que nos quedaría así. Y si luego integramos esto, si luego lo integramos, esto nos va a acabar dando el trabajo que realizaría una carga moviéndose por aquí. O lo que es lo mismo, la energía potencial, la diferencia de energías potenciales almacenadas en el condensador. Esto le vamos a llamar U. Y al resolver esta integral, nos va a acabar dando que la energía almacenada en el condensador es 1/2 de la capacidad por la diferencia de potencial al cuadrado. Otra fórmula muy importante. Y ahora voy a plantear una cosita con esta fórmula y con esto que hemos aprendido. Si, por ejemplo, cogemos un condensador, vamos a ver primero otra situación. Si tenemos una batería y conectamos condensadores de esta manera, en paralelo, vamos a poner dos, ¿vale? Conectamos dos condensadores en paralelo, lo que va a pasar es que la caída de tensión en los dos condensadores, este condensador le vamos a llamar 1 y este condensador le vamos a llamar 2. Lo que va a pasar es que la caída de tensión en 1 es igual a la caída de tensión en 2. O lo que es lo mismo, como la caída de tensión la podemos expresar en términos de capacidad
La podemos, claro que sí, expresar en términos de capacidad y de carga. Esta va a tener una cierta carga y esta va a tener otra carga. Puede ser que tengan capacidades diferentes. Lo que nos está diciendo al fin y al cabo es que esta carga, tal que así, es la misma. Mantienen esta relación. Básicamente mantienen esta relación. Cuantos más condensadores pongamos, lo que va a suceder es que más cargas se van a ir sumando, ya que va a ir aumentando la cantidad de energía que tenemos almacenada. O lo que es lo mismo, la carga de un condensador, en este caso la carga de 1, es igual a la capacidad de 1 por la caída de tensión, que va a ser la misma, le vamos a llamar delta V. La carga de 2 va a ser C2 por la misma caída de tensión. Ahora, la suma de estas cargas, es igual a C1 más C2, todo esto multiplicando la misma caída de tensión. Si cogemos la carga total, esto es la carga total del sistema, y la dividimos entre la caída de tensión, lo que nos va a dar es una capacidad. Y en concreto nos va a dar la capacidad equivalente del sistema en paralelo, que coincide en este caso con la suma. Coincide con la suma de las dos capacitancias o de las dos capacidades. O sea que con esto hemos deducido que los condensadores en paralelo suman sus capacidades. Veamos lo que pasa si en vez de tenerlo en paralelo los tenemos en serie. Volvemos a tener la pila, pero esta vez aquí tenemos un condensador y aquí tenemos otro condensador. Bien, ahora la caída de tensión entre bornes de cada condensador no va a ser la misma, pero lo que sí podemos intuir por el modelo que vimos antes aquí, de una placa cargada así y otra placa cargada de la otra forma, lo que sí podemos intuir es que aquí se va a cargar positivamente, aquí se va a cargar negativamente, y en medio va a haber un equilibrio electrostático. Esta parte se va a cargar positiva y esta parte se va a tener que cargar negativamente, pero aún así la suma de cargas encerradas aquí es cero. O sea, esta carga de aquí dentro es cero. Por lo tanto, básicamente la carga de todo este sistema en serie es la misma que la carga de uno de los condensadores. Este condensador le vamos a llamar 1, a este le vamos a llamar 2, perdón. Y básicamente la carga en 1 es igual a la carga en 2, que es igual a la carga total. Es igual a la carga total. Ahora bien, lo que no es igual es la diferencia de potencial. La diferencia de potencial en el condensador 1 más la del condensador 2 ha de dar por necesidad la del generador por segunda ley de Kirchhoff. Esto es una cosa que entraremos luego en otro vídeo, pero que en verdad se puede intuir que al fin y al cabo esta caída de tensión tiene que ser la suma de esta de aquí y esta de aquí. Es una cosa que podemos intuir a priori. Esta caída de tensión le voy a llamar caída de tensión G por el generador. O bueno, le podemos llamar caída de tensión total. Mejor para no hacer tanto lío. Esta es la caída de tensión total o el voltaje total. Podemos hallar las tensiones igual que antes en términos de cargas y capacidades, dándonos así que la carga del primer condensador partido de la capacidad del primer condensador, como la carga es la misma en ambos condensadores, tenemos la misma Q.
O lo que es igual, podemos factorizar la Q. Podemos factorizar la Q. Y podemos ver que estando en serie, la asociación de condensadores es inversa. De tal forma que ahora al dividir, o sea, si pasamos esta carga total dividiendo, esta es la carga total, como es la misma que en los condensadores, lo que va a pasar al despejar esto es que al dividir la carga a ambos lados, este valor a ambos lados, nos va a dar la inversa de la capacidad total. Y aquí tenemos nuestra asociación de condensadores en serie. Y ahora, para acabar el vídeo, voy a proponer una situación un tanto peculiar, una situación un tanto especial, que es la siguiente. Tenemos un condensador, de hecho pues lo voy a dibujar en otro color. Tenemos un condensador cargado. Tenemos un condensador tal que así y otro condensador tal que así. La carga de este condensador es distinta de cero y esto pues tiene una capacidad. Los dos tienen la misma capacidad, ¿vale? Los dos van a tener la misma capacidad y este tiene una tensión inicial. Que también, como está cargado, obviamente podemos intuir que como está cargado, esta tensión es distinta de cero. Ahora, este otro condensador sí que está descargado, tendrá la misma capacidad que el otro para hacer el ejercicio más sencillo y por lo tanto la caída de tensión del segundo condensador por narices tiene que ser cero. Ahora, pasamos de tener los dos condensadores separados, uno cargado y otro descargado, procedemos a conectarlos entre sí. Es que así a mano alzada no me salen muy bien los dibujos, que digamos. Procedemos a conectarlo entre sí y vamos a medir la tensión o la energía incluso entre el punto A y entre el punto B. Ahora, por equilibrio electrostático, la carga en todo el sistema podemos intuir que es la misma, tiene que ser la misma, ya que al fin y al cabo el único condensador que tenía cargas era este. Este estaba vacío. El segundo condensador estaba vacío de cargas. El único que tiene cargas es el primero. Y el primero ha compartido, ha repartido. O sea, básicamente lo que ha habido aquí es un reparto de cargas. Los dos condensadores se quedan con la misma tensión. Ahora veamos aquí. Tenemos dos condensadores como respecto a los puntos A y B están en paralelo. Por lo tanto, la capacidad equivalente de estos dos es la suma. Veamos la expresión de la energía para ver qué ocurre aquí con la energía, que es lo que creo que a más de uno le va a dejar loco. Y lo resolveré en el próximo vídeo. Tenemos que la energía inicial, ¿vale? La energía al comienzo, la energía inicial es igual a 1/2 del condensador 1. En este caso es el condensador 1. Ya sé que valen los dos lo mismo. Pero en este caso quiero matizar que es el condensador 1, ya que es el que está cargado. El otro tiene energía nula. Puedo quitar el 1 de todas formas. Y aquí tendríamos la diferencia de potencial. Todo esto al cuadrado. Y ahora vamos a ver qué pasa con la energía final. Debería de conservarse, ¿no? O sea, al fin y al cabo, la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. En este caso podemos entender que son cargas que se están distribuyendo entre los dos condensadores. En concreto, viniendo de este y pasando a este otro lado, quedando un equilibrio. Vamos a ver qué sucede. Tenemos que la energía es 1/2 de la capacidad equivalente. La capacidad equivalente es el doble de las capacidades. ¿Por qué es el doble? Porque es
esta C más esta C, porque están asociados en paralelo, por la caída de tensión. ¿Cuál es la caída de tensión? ¿Podemos averiguarla? Claro que podemos averiguarla. Sabemos que la carga al principio va a ser la misma que la carga al final. O sea, aquí vamos a tener carga es igual a la capacidad equivalente, que es 2C, por la caída de tensión final. Pues lo que sucede es que obtenemos la siguiente expresión. Obtenemos que la caída de tensión final es igual a la carga en general de todo el sistema, que es la misma que la carga del primer condensador, partido 2 por la capacidad del condensador. O lo que es lo mismo, esta Q partido C es al fin y al cabo la definición de la tensión. O sea, si pasamos aquí la tensión y tal, tenemos Q partido C. O sea, básicamente nos está diciendo que la diferencia de potencial entre los bornes de cada condensador va a ser la mitad que la inicial. Esto tiene sentido, o sea, esto no... O sea, sí, tiene sentido, básicamente. En este caso le vamos a llamar 1 porque ya lo dijimos, era esta de aquí. Entonces, esta caída de tensión final es la que vamos a tener, es la que va a definir nuestra energía final. Introducimos esto en la fórmula, en la expresión, mejor dicho. Y recordamos el cuadrado. Este 2 con este 2 se nos va y aquí viene lo gordo. Haciendo operaciones tenemos que... Esto es el voltaje al cuadrado. 1/2 al cuadrado es 1/4. Por lo tanto se nos queda 1/4 por la capacidad por el voltaje inicial al cuadrado. O sea, perdonadme la expresión, ¿vale? Perdonadme la expresión, pero ¿qué cojones acaba de pasar? O sea, tenemos las mismas cargas. Las cargas no se han volatilizado, no se han... O sea, solo se han repartido en el sistema, pero tenemos la mitad de energía. Tenemos la mitad de energía y claro, uno me está diciendo, no, no, pero es la mitad en cada uno de los condensadores. No, 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 porque hemos considerado la capacitancia total. Hemos considerado el 2C. De hecho, es más. Si no hubiéramos considerado los dos condensadores, es decir, este 2 no estaría, y en vez de haber aquí 1/4, habría 1/8, o sea, habría menos energía aún. Entonces, ¿qué ha pasado con la otra mitad de la energía? O sea, no puede ser que haya desaparecido. Es una duda un tanto extraña. La energía del condensador, o sea, ha desaparecido.